Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en Academia de Filosofía Inteligente en, en un ciclo que para mí es importante. Puse inicio acá porque es el principio de esto que se titula Postulados de la Filosofía Inteligente. ¿Qué quiero decir con esto de postulados? Yo acá enuncio cuáles son los fundamentos por los cuales yo tengo todo este nuevo desarrollo intelectual para entender al ser humano, que es un desarrollo filosófico, se entiende, y tiene pautas que son esenciales, o sea, pautas quiere decir uh, segmentos conceptuales que son fundamentales para entender lo que yo estoy explicando. Bien. Y antes de eso quiero hacer una aclaración, ya que estamos, y viene en el siguiente cuadro. Vamos a ver. Bueno, casualmente hoy me ocurrió que antes de empezar esta charla, encuentro en el Facebook una publicación que decía lo siguiente, es una frase que se puso respecto de algo que dijo casualmente Lao Tse. Y dice, si quieres despertar a toda la humanidad, despiértate a ti mismo. Si quieres eliminar el sufrimiento del mundo, elimina todo lo que es oscuro en ti mismo. En verdad, el mayor don que tienes para ofrecer es el de tu propia transformación. Yo me quedé pensando en eso y está bueno el tema de generar una transformación personal, individual. Yo le llamo evolución de conciencia. Eso está bueno. Pero yo no me quedo con el dicho este de Lao Tse, si es que lo dijo Lao Tse. Es interesante iniciar la propia transformación, pero no porque quiera despertar a todo el mundo, vamos a ponerle, sino porque quiero despertarme yo. Ahora, si después de producido esto, que yo medianamente puedo decir que algo estoy despierto, no me quedo con que egoístamente yo estoy despierto, qué bueno. Y en un formato egoísta me quedo con eso y ya está. Para mí ese no es el mayor don. Un don más humanitario, más humano, sería tratar de ayudar a otros a despertar, ayudar a otros a transformarse. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo en lo que es Academia de Filosofía Inteligente. Por eso es que digo lo que digo y explico lo que explico, porque me parece que a muchos humanos les vendría bien todo este conocimiento que yo estoy acercando. ¿Y por qué digo que yo lo acerco o que les falta? Porque yo no lo he encontrado en otros lados. Lo he buscado por internet y he encontrado muchísimas desviaciones hacia la espiritualidad, hacia el conocimiento superior y, y no me parecen oportunos. Y ustedes saben que yo soy bastante crítico con una gran parte de la ciencia y con una gran parte de la filosofía, sobre todo de la filosofía de la mente. Entonces, si estoy explicando todo esto, en este caso los postulados de filosofía inteligente, es para que sepan cuál es el fundamento, o sea, aquellos conceptos en los que yo me baso, pero no son conceptos que yo busqué en libros, que yo busqué en autores externos a mí. Todos estos conceptos son míos, de derecho propio, Antonio Salguero. Si coinciden con el de algún otro, bienvenido, pero no los he buscado para
intentar imitar a otro pensador del mundo, en absoluto. Bien, aclaro esto porque de pronto muchas veces no se entiende por qué yo escribo, digo, hago videos, etcétera, etcétera. Hecha la acotación, sigamos a ver qué sigue con respecto a los postulados de filosofía inteligente, que yo los dividí en dos partes. Una tiene que ver con respecto al ser humano y la otra tiene que ver con respecto al universo. Pero vamos por lo primero. Adelante. Bien, y acá están entonces los postulados o los fundamentos que yo mantengo en filosofía inteligente y todo lo que es relativo al ser humano. Y aquí lo coloco, relativo al ser humano. Bien, sigamos. En algún momento de mi video o de mis videos, yo dije que lo esencial de este capítulo de filosofía inteligente era el dualismo complejo, que es una proposición que yo he iniciado y que yo presento al mundo intelectual, y se llama dualismo complejo o de triple entrada y simultáneo. Yo ya lo expliqué en un video anterior, así que los que quieran interesarse tienen que ver ese video, que creo que es la parte 3, si no me equivoco. Bueno, y los elementos de ese dualismo que existe en el ser humano, porque yo ya he explicado que el ser humano es un mix entrelazado y simultáneo de dos inteligencias distintas, ¿cierto? Que se interconectan, se entrelazan, se superponen. Y eso es bastante difícil de entender para muchos, para mí no. Y hay un primer dualismo, o sea, dualismo de sustancias. ¿Qué significa? Que hay dos sustancias de un lado y del otro, o sea, del cuerpo y del alma, siempre estamos hablando de ese dualismo, hay dos sustancias distintas. Después viene el dualismo de propiedades. ¿Qué significa? Que las propiedades del cuerpo y las propiedades del alma son distintas. Bien. Y después el tercer dualismo, que es el dualismo de inteligencias. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia del cuerpo es de una determinada manera, porque es un sistema orgánico abierto, y la inteligencia del alma es de otra manera muy distinta porque no es un sistema, ni es abierto, ni mucho menos, es otra cosa. Es un conjunto de partículas inteligentes que viene de otro lugar. Bien, entonces, dicho esto, tratando de ser un poco más explícito y simple para ustedes, voy a continuar. Lo segundo que yo he explicado desde hace mucho tiempo es el tema de la teoría de la mente simultánea, que es una teoría que yo he lanzado, que he propuesto a nivel filosófico. Y fue un descubrimiento mío del año 2000, entre el 2002 y el 2004. Por allí tengo la fecha, pero ahora no me la acuerdo exactamente. Y yo a partir de ahí empecé a afirmar y afirmo que coexisten dos tipos de psiquis conscientes en el cerebro. Y acá agrego, ambas son de distintas naturalezas y tienen propiedades diferentes. Todo eso, se preguntarán ustedes, ¿lo supe al primer momento? No. En el primer momento, allá en el 2000, ponele que sea 2004, yo estaba en la cordillera en ese momento, pude darme cuenta, fue un momento así de lucidez que tuve en una meditación, porque para llegar a todo esto hay que meditar, o sea, aquel que no medite eh, es imposible que alcance a entender estas cosas. Y se lo digo en forma sincera, tanto a científicos como filósofos. Si no son personas meditadoras que saben lo que es detener la mente, detener la inercia del cerebro, nunca se van a encontrar con su alma o su conciencia.
O sea, eso es así, por mucho que lo quieran decir distinto. Bueno, yo estaba meditando en una meditación que dura 2 horas, y yo estaba en el medio de la corriente de un arroyo. Cuando salgo de esa meditación, eh, que uno está ensimismado, se entiende, ¿no? Eh, en una abstracción psíquica muy, muy particular. Cuando salgo para tratar de empezar a mover el cuerpo, porque 2 horas quieto uno se pone rígido. Y si yo encima estaba en el medio de una piedra a punto de caerme, digamos, al arroyo, eh, bueno, tenía que tener cuidado en cuál era mi próximo movimiento. Cuando estoy en eso, no sé, hago así, inspiro, y, y ahí surge en la cabeza, en el cerebro, en el proceso del cerebro, la catalogación de ozono. ¿Y qué significa ozono? Ozono es un gas, oxígeno 13, un gas que se desprende en forma natural o artificial de algunas cuestiones que tienen que ver con el movimiento del oxígeno. Yo lo conocía ese gas por mi desarrollo empresario en un laboratorio de gaseosas. Y cuando descubro o sea que me encuentro catalogando el ozono, razonando el ozono, que eso es lo que hace el cerebro, yo dije, ups, ¿cómo es esto? Si yo estuve 2 horas acá, sentado meditando, y cuando salgo de ese estado, el cerebro cataloga que existe ozono, te digo, me tendría que haber dado cuenta antes. Pero no fue así. La casualidad o no, hizo que yo supiera de antemano cuál era el concepto no, cuál era el olor del ozono, entonces lo pude catalogar. Si yo no lo hubiera sabido, no me daba cuenta. Yo hubiera pensado que simplemente estaba respirando aire, y aire con oxígeno normal. Y no fue así. Entonces dije, opa, acá hay dos cosas. Por un lado estoy meditando, estuve siempre consciente, estuve siempre despierto, porque si no me hubiera caído, me hubiera muerto en el arroyo. Entonces le dije, ah, no, acá hay dos tipos de psíquicas, dos cosas distintas, dos estilos de conciencia distintos. Uno era la meditativa y la otra era la del cerebro. Entonces, eso para mí fue fundamental. Como quien dice, para mí fue no es una iluminación, pero lo puedo llamar como un fosforito de iluminación. Y eso me ayudó para tratar de entender que existen en el ser humano esas dos conciencias distintas, la del cuerpo y la del alma. Ese fue el puntapié inicial. Pude detectarlo en mí, entonces yo lo explico a los demás. Bien, después con el tiempo me di cuenta de que tenían, bueno, naturalezas distintas y propiedades distintas. Así que todo esto de la teoría de la mente simultánea yo ya lo escribí en un libro que lo conocen o lo pueden encontrar por ahí. Y también está en un video, se llama así, Teoría de la mente simultánea. O así aparece como eso. Eh, Así que bueno, este es el segundo de los postulados de filosofía inteligente. Entonces yo explico, el primero fue el dualismo complejo, el segundo la mente simultánea. Y seguimos adelante. El tercero de los postulados dice que el ser humano es un diseño inteligente artificial. Esto contradice toda la teoría científica del mundo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos creen que el ser humano surge por los considerandos de la teoría de Darwin, que hubo una sopa primigenia y que, bueno, bla, 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 y que la evolución, y que... Bien, está bueno.
Es un lindo argumento teórico, pero no es lo real, pero no importa. Bueno, entonces yo pongo, el ser humano entonces es un diseño inteligente artificial, eh, simple y sencillo. Con ello afirmo claramente que no es natural de la Tierra. El ser humano no es natural de la Tierra, no nació en la Tierra. O sea, nace acá en la Tierra, sí, pero no se originó acá. Que el cuerpo homínido humano es un envase orgánico apropiado y artificial. Envase orgánico apropiado y artificial. Para el desarrollo y evolución de una energía inteligente translumínica, que se llama alma, espíritu o conciencia trascendente. Este es, sin duda, el postulado más complicado de admitir por muchos. En fin, yo lo digo, el que lo entiende bien y el que no, bueno, tiene tiempo para aprenderlo o para entenderlo. No tiene por qué seguir mis lineamientos. Sigamos. Entre los postulados, el cuarto yo digo que existe la conciencia por fuera del cuerpo. Esto es algo que yo descubrí hace muchos años, hace mucho antes que el 2004, posiblemente, sí, 10 años antes de eso, año 94, tal vez antes, 1994 vamos a suponer. Yo ya sabía de la existencia de la conciencia por fuera del cuerpo. Si ustedes se lo buscan una referencia de esto, van a encontrar en internet los estudios hechos por Sam Parnia, que es un médico que estuvo analizando lo que se llaman las ECM, experiencias cercanas a la muerte, donde de pronto el individuo que está en la camilla teniendo un paro o un estado de coma, le cuenta luego de salir de ese estado de paro cardíaco o de coma, le cuenta que anduvo dando vueltas por ahí, que conoce lo que ocurría en la habitación, cosa que no podía hacer porque el individuo estaba acostado en la cama, dormido, enchufado con aparatos, etcétera, etcétera. Bien, esa experiencia SM, experiencias cercanas a la muerte, en la constatación científica indica de que sí, que de alguna manera no saben cómo ellos, la conciencia de esa persona se traslada por fuera del cuerpo y puede recoger los datos de lo que está ocurriendo por ahí. Bien, el que quiere interesarse en eso, que lo busque. Bueno, yo esto lo sabía ya como les dije, en el año 1994 porque me tocaba interactuar directamente a través de un medium con una conciencia que había fallecido 21 años antes, en el año 73. Y bueno, obviamente pude constatar que era esa conciencia, que era esa persona, bla, 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 bla. Y bien, así que eso es así, lo digo, y existe la conciencia por fuera del cuerpo. Y con ello, por añadidura necesaria, digo que existe un befinoma, vehículo físico no material, a que en forma ordinaria se le denomina como alma. ¿Por qué digo que existe un befinoma? Porque la conciencia esa no está suelta así volando por ahí. Tiene que tener un cuerpo. Así como yo para pensar tengo un cuerpo homínido, bien, para poder pensar y hablar y comunicarme con una conciencia álmica, también necesita un contenedor, que es el alma. Y eso es un vehículo físico no material o vehículo físico intangible, como les gusta llamar a los demás. Yo lo llamé befinoma. Y esto es lo que digo. Entonces, bien, sigamos. Digo, a su vez, que existe un origen translumínico, o sea, más allá de la velocidad de la luz, que no es material, que es intangible. Entonces, existe un origen de la conciencia humana trascendente. O sea, el ser humano está compuesto por un mix. Dos cosas que están entrelazadas y superpuestas.
de un cuerpo homínido orgánico por un lado y del alma por el otro, pero que están juntitos, ¿sí? Bien, en el caso de la conciencia humana, tiene un origen que no es terrestre, ni es cósmico, pertenece a un universo paralelo. Entonces, yo digo que existe ese origen, que es lo que la mayoría no conoce, y digo además una conciencia inteligente que prosigue su existencia luego de haber muerto el cuerpo homínido que le sirviera de habitáculo temporal. Esto es lo que conocemos todo cuando una persona se muere, o sea, se muere el cuerpo, que nadie lo ve el resto, pero es el alma que se desprende del cuerpo y la conciencia que va junto con el alma, son dos cosas que están integradas, generan lo que se llama ese salto, que en realidad es un salto dimensional, es un pase del universo cósmico denso al universo paralelo, que está íntimamente ligado a este universo, está estrechamente relacionado, nada más que para muchos es muy difícil de entender. Y es trascendente porque puede trascender el hecho de la muerte. O sea, la conciencia humana o ese epinoma no muere, no tiene otras propiedades. Eh, el que muere es el cuerpo. El alma y la conciencia siguen existiendo. Y acá, esto no lo dije, no lo puse, pero se sobreentiende, que no existe vida luego de la muerte. Lo que ocurre es la existencia. O sea, luego de la muerte del cuerpo físico, luego de la muerte de la vida, no sigue habiendo vida, sigue habiendo existencia, que es lo que siempre fue. Y esa existencia es de índole eterna. ¿Por qué eterna? Y porque no transcurre el tiempo, no tiene que ver con el aire, ni con la luz del sol, ni con la noche, ni con el día, ni con el aire, ni con las plantas, ni con nada. Eh, para muchos es muy complicado esto, porque dicen, no, pero entonces el alma no está viva. No, vivo están los organismos. Sea una planta, un animal, un insecto, un ser humano. Eso es lo que está vivo. Pero el alma está existente, que son dos cosas distintas. Bien, sigamos. Bueno, me da risa porque yo comencé a decir esto en el 2009. Me acuerdo que yo con mucho temor lo decía. Me encontré con un amigo en la oportunidad de presentar el libro Teoría de la Mente, versión patagónica, que fue, digamos, el segundo de mis 4 libros. Pero bueno, en ese 2009 yo fui a Buenos Aires a la Feria del Libro a presentar el libro muy contento. Eran mis primeros pasitos como escritor. Y le digo a un amigo, che, vos sabés que descubrí que el cerebro no piensa. Y dice, oh, bienvenido al club, me dice. ¿Cómo bienvenido al club? Sí, yo también opino lo mismo. Dije, ah, bueno, no estoy loco, pero no estoy solo. ¿Y en qué te apoyas vos que el cerebro no piensa? Me dice. Digo, porque es fácil, porque yo vivo charlando desde el año, no sé, 94, estábamos en el 2009, sí, eran unos cuantos años. Digo, vivo charlando con alguien que está muerto desde el año 1973 y, y el cerebro de él está hecho pelota en el cajón. Perdón por la palabra, perdón, se me escapó. El cerebro de él está destruido adentro del cajón del féretro y ergo no piensa. Es bastante lógico esto. Si el cerebro está destruido, el cerebro no es el que piensa. Y lo dije así bien, contento, ya liberado, porque me costó decirlo en público. El cerebro humano no piensa. No piensa, no pensó nunca, ni va a pensar. Entonces muchos van a decir,
pero ¿y cómo entonces lo que dice la ciencia? Lo que dice la ciencia lo van a tener que corregir. Van a tener que decir otra cosa. Pueden decir que el cerebro razona, pero no que piensa. Ya vamos, bueno, yo eso lo expliqué en el otro video, así que ya está hecha la explicación. Bien, entonces sigo. Afirmo y sostengo esto, pues quien piensa es la energía inteligente translumínica, que habita dentro del cuerpo homínido del hombre en forma simultánea. Así que muchachos, filosofía inteligente dice esto. El cerebro humano no piensa. ¿Mm? Bien, sigamos. Bien, y este es el último postulado dentro de los que corresponden al ser humano y que dice que existe un proceso de transmigración de almas, conocido como reencarnación. Es un mecanismo diseñado de modo tal que permite a una conciencia en evolución de sus sentimientos inteligentes habitar muchas veces en el plano terrestre, con distintos padres y familias en cada oportunidad. Esto es un tema muy álgido para muchos filósofos y muchos científicos, no lo es para mí. Y hay mucha gente que no lo entiende, no lo quiere entender, no lo va a entender, no hay problema por eso. Yo digo que está, que existe, ¿sí? Bien, es un proceso que fue, un mecanismo que fue diseñado. Volvemos otra vez a lo mismo. Aquel que no entienda esto es porque no está pensando. Porque si de pronto existe la conciencia por fuera del cuerpo, es señal de que hay algo más allá del mundo físico, y ese es el universo paralelo. Y si hay una conciencia por fuera del cuerpo, y hay un universo paralelo, más allá del universo cósmico que nosotros conocemos, es porque hay algo más que nosotros no conocemos. Y eso es lo que yo quise averiguar. Bien, entonces me encontré que hay otros seres que han diseñado muchas cosas. Con el tiempo me fui dando cuenta de que, por ejemplo, la teoría de Darwin no era tal y que había un diseño mucho más grande. A partir del 2001, 2002, yo me enteré del tema de las piedras de Ica y me enteré de que había habido otra humanidad, pero bueno, eso va para más adelante. Y con esa otra humanidad me di cuenta de que había habido un diseño. Entonces ahí se me fue abriendo la cabeza. Fui haciendo open mind, o sea, abriendo mi mente para entender todo esto que ocurre, que en forma normal ni la filosofía ni la ciencia lo explica de modo adecuado. Bien, señores, hasta acá este grupo de 7 postulados de filosofía inteligente que les acabo de mencionar. Voy a hacer un pequeño corte y seguiremos con la parte que corresponde al universo y a la materia. Nos veremos en un corte. Bueno, y acá estamos en los postulados relativos al universo y a la materia. Bien, sigamos. Dentro de este renglón, de este segmento que corresponde al universo y a la materia, entonces voy a comentar cuáles son aquellos segmentos fundamentales en los que yo me baso en esto que yo llamo Academia de Filosofía Inteligente. Y entonces digo, muy suelto de cuerpo, ¿sí? No con una suposición, sino por otras cuestiones de evidencia experimental, de que existe un universo paralelo translumínico. Yo puedo decir que existe no por una cuestión de idea, es porque estuve ahí. Y aquel que ha tenido alguna vez un viaje astral puede llegar a saber qué significa estar en otro lado distinto que uno no entiende qué es. Yo tuve esa oportunidad.
Entonces, digo que existe este universo paralelo porque de hecho es el universo donde encuentro a las conciencias por fuera del cuerpo y encuentro otro tipo de cosas también. Bueno, este universo contiene partículas físicas inteligentes. A diferencia de las partículas físicas materiales, que no son inteligentes, estas sí lo son. Son partículas físicas inteligentes de no materia, que se mueven a mayor velocidad que la luz. Tienen un desplazamiento impresionante. Dicho universo es anterior a la existencia de nuestro universo material, conocido por los humanos de esta civilización. Mucho se habla de esto, no voy a hacer mucha historia. Entonces, existe un universo paralelo translumínico, ¿sí? Más allá de la velocidad de la luz. Bien, adelante. Digo también que no existió el llamado Big Bang. La forma del universo cósmico material conocido se gestó en el interior de un universo paralelo no material translumínico. Ello fue debido a un agrupamiento de partículas inteligentes ordenadas caóticamente, con el objetivo de generar un universo material que fuera apto para la evolución de la inteligencia humana. En fin, lo digo, lo afirmo, lo sostengo. Incluso esto fue motivo de una pequeña charla con Stephen Hawking al respecto. Bien, pero no la hago más larga. Este es el 9º postulado. El 10º dice que existen partículas físicas inteligentes translumínicas de no materia. Las mismas se mueven a mayor velocidad que la luz, se entrelazan, se superponen y no están afectadas por la gravedad. Esas son las diferencias básicas que hay con respecto a las partículas elementales de la materia. Así que, conociendo esto, como lo he podido conocer, lo digo aquí en este postulado. Agrego que las partículas físicas elementales de materia son partículas que tienen densidad, no se entrelazan, no se superponen, la mayoría está afectada por la gravedad y la mayoría no se interpenetra. Esto ustedes ya lo conocen, pero lo digo para que se coteje con el postulado 10, donde enuncio cuáles son las características o propiedades de las partículas de no materia, esas que son intangibles, que la ciencia dice que no existen, bla, 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 bla. Bien, sigamos. Esto también es conocido, postulado 12, el universo cósmico se desplaza a velocidades menores que la luz, y ello está relacionado con la ilusión del tiempo. El tiempo es una gran incógnita para muchos, para los científicos, etcétera, etcétera. En fin, el vacío cósmico, este es un detalle que muchos no conocen. El vacío cósmico es un estado anterior a la materia, y es el ámbito donde se desplazan e interactúan las distintas partículas físicas de materia, los distintos formatos de energía y de conexión interdimensional. Todo eso es lo que ocurre y existe dentro de ese vacío cósmico que contiene a este universo conocido. Bien. Yo ya he dicho antes el concepto de mente, que es la propiedad de las partículas físicas, tanto las materiales como las no materiales, de recibir, procesar y transmitir información. Afirmo que mente no es lo mismo que psiquis. Se le llama mente solo al proceso de información en el cerebro, con prescindencia de la recepción o ingreso de datos y de la posterior transmisión o resultante del proceso. O sea, mente no es lo que ocurre acá en el medio. Eso es procesamiento. ¿De qué? De información que se recibe, se procesa y luego se transmite. Entonces, si llamamos mente a esto, le estamos quitando el principio y el final. Por eso yo digo que el concepto mente no está bien dicho. Ah, yo tengo en mente porque vi algo, entonces, fíjense, yo tengo en mente, lo estoy diciendo, porque vi, proceso de entrada. Entonces vi algo y entonces lo di y lo estoy diciendo.
Se entiende que mente es la recepción, el proceso y la transmisión de lo que está ocurriendo. El ser humano no es una cosa aislada en el universo y en el entorno. Entonces, el concepto mente es un concepto que está ligado a lo que se recibe, a lo que se procesa y a lo que se transmite. Bien. Otro concepto que he dicho en el libro Metafísica a priori trascendente es el de conciencia de forma. Ahí en ese libro lo escribí sin la S, lo puse como conciencia, y en realidad es consciencia de forma. ¿Sí? Esto es un concepto. Cada organismo o ser viviente del planeta Tierra, o forma, posee en su ADN las órdenes precisas de su actuar y de su respuesta, como conciencia orgánica, debido a las características del entorno de su propio sistema abierto. Esto léanlo, entiéndanlo, es un concepto nuevo y distinto a lo que están acostumbrados. O sea que cada organismo vivo que conocen de la Tierra, no importa si es una célula, si es una ballena, si es un mono, si es un ser humano, si es una lombriz, si es un elefante, si es un pescadito, tiene su propia conciencia de forma. Y eso tiene que ver con su estructura. Y cada quien tiene un determinado tipo de forma o formato para interactuar con el entorno en el que está. Un determinado modo de recibir la información, de procesarla y de transmitirla. ¿Mm? Bien, sigamos. Bueno, y acá viene uno de los dilemas que a veces ocurre en mi vida de comentar cosas. Yo digo y afirmo que existió una primera humanidad anterior a la nuestra. La ciencia dice que no, lo leo, a ver. La misma ha existido hace más de 65 millones de años. Existen pruebas concretas y tangibles de ello. Pruebas que la ciencia actual desconoce y niega a rajatabla. Desconoce quiere decir que quiere desconocer a propósito. ¿Mm? Bien, no es que no sabe. El tema se relaciona con las piedras grabadas de Ica, que están ubicadas en el museo de la localidad de Ica, en Perú. Lo vengo afirmando hace mucho tiempo. El que hizo este esfuerzo de las piedras grabadas de Ica fue el doctor Javier Cabrera de Arquea, con el cual tuve la oportunidad de dialogar allá por el 2019. Bien, así que, señores, existió una primera humanidad anterior a la nuestra, nadie lo entiende, yo sí, yo sí. Y de ese análisis de las piedras de Ica, pueden ver en el libro de J.J. Benítez, Existió otra humanidad, todo lo concerniente a eso, y realmente es espectacular. El legado ese es hermosísimo. Pero los humanos queremos creernos otra cosa, somos el ombligo del universo. Bueno, y se va la última. Bien, digo entonces que la presenta es una segunda humanidad, es lógico. Si la otra es la primera, esta es la segunda. Nuestra humanidad es artificial, no es natural de la Tierra. Y acá muchos se van a desencantar conmigo, van a decir, ¿cómo este hombre está diciendo cosas locas? Y sí, alguien las tiene que decir. Fue diseñada por otros seres inteligentes y muy avanzados de este cosmos. No son dioses, no fue Dios, no. Otros seres humanos como nosotros, tal vez no con el mismo formato, pero muy inteligentes y muy avanzados de este cosmos. Entonces el origen del ser humano no resulta de la sopa primigenia ni de los considerandos de la teoría de la evolución de Darwin. Por mucho que les pese a los darwinistas y a los que se aferran a eso. Y tampoco fue la idea de que Dios creó al hombre, entonces lo puso en la tierra, tampoco. Pero bueno, no me voy a poner a discutir este tema ahora. Yo lo digo. Si alguien no lo entiende o no lo acepta, está bien.
No, no hay problema. Yo digo lo que sé. Bien. Señores, creo que llegué al final. Ya me voy a dar cuenta en el próximo clic. Veamos. Y sí, era cierto. Hemos llegado al fin. Sí, acá está escrito. Fin. ¿De qué? De los postulados de la filosofía inteligente. Señores, para mí ha sido muy grato esto. Me encantó dialogar de alguna manera con ustedes. Y, y espero que esto sirva para los nuevos, para los que ingresan a la Academia de Filosofía Inteligente. ¿Cuáles son los fundamentos en los que yo me baso para diseñar este nuevo formato de entendimiento del ser humano? Así que los espero que les haya agradado este contenido. Al menos, si no les agradó que los haya puesto a pensar. Y eso estaría genial. Bien, nos estaremos viendo en el próximo. Señores, gracias, gracias, gracias.